tienes un hijo entre los 3 y los 10 años, debes saber que es una de las mejores edades para transmitir ese valor tan importante de la honestidad, ya que son edades en las que se manifiesta una mayor sensibilidad ante esa virtud. Eso no significa que nos tengamos que ceñir a transmitir ese valor solo en estas edades. Durante toda la vida hemos de seguir mejorando en el valor de la honestidad. Desde que son pequeños, chicos y chicas distinguen entre la verdad y la mentira. Saben que mentir es algo que no debe hacerse, aunque el motivo no es más que porque de esta forma sus padres y profesores les quieren más, les ayudan y no les castigan. Pero cuando llegan al uso de razón, comienzan ya a entender la importancia de la sinceridad y su valor moral. Lo bueno es decir la verdad. Será entonces cuando se esfuercen por vivirla, aunque les cueste mucho en ocasiones. Los primeros modelos son sus padres y después los maestros y los entrenadores. Hemos de saber que nuestros hijos son muy sensibles al engaño. Si nosotros en algún momento les engañamos y no les decimos la verdad, eso les afecta enormemente y puedes perder su confianza, que cuesta mucho recuperar. Son tremendamente sensibles para captar la sinceridad de sus entrenadores. Por eso te aconsejo que tengas mucho cuidado con las bromas, que sepan siempre si lo que dices es una broma o es verdad. Si en algún momento no saben distinguir entre broma y verdad, posiblemente piensen que le estás engañando. A lo largo de todos estos años me he dado cuenta de la importancia que tiene el ofrecerles a nuestros hijos, a nuestros jugadores, modelos adecuados. Cuanto más mayores sean los chicos, es mejor utilizar modelos reales porque les ofrecen como un atractivo mayor. Para que lo entiendas bien, te voy a ofrecer ahora mismo un ejemplo de modelo que utilizo con mis jugadores. Durante un partido ante el Arminia en el que iban empatados a 0, cuando quedaba poco tiempo para el final, Klose recibe un pase entre líneas y se introduce dentro del área con tan mala suerte que resbala y se cae perdiendo el balón. Los defensas, que estaban muy cerca de él intentando frenar el ataque, levantan las manos indicando que ni le han tocado. El público se levanta de sus asientos reclamando ¡penalti! El árbitro no lo duda y pita la pena máxima. ¿Qué estaba pensando en su interior el delantero alemán de origen polaco? Por su cabeza en pocos segundos había pasado de todo. En primer lugar pensó en seguir simulando lo que no fue. Lo tenía todo a favor, ya que el árbitro no había dudado. Sin embargo, su conciencia le decía que eso no era justo. Era un gol que no debía subir al marcador porque la verdad era que había resbalado. Había que elegir y solo él tenía la oportunidad de hacerlo en esos momentos. Lo fácil era seguir la corriente, aunque fuera una mentira. Lo complicado era decir la verdad y aclararle al árbitro lo que había pasado. Lo fácil tenía consecuencias aparentemente positivas, la posibilidad de ganar el partido. Lo complicado era decir la verdad con las consecuencias de no ganar este partido. Este suceso real que estamos relatando nos va a suceder en más de una ocasión a cada uno de nosotros y nos ha sucedido ya. Decir la verdad en ocasiones cuesta y parece que podemos perder algo importante, mientras que si lo ocultamos podemos conseguirlo fácilmente. Klose se levantó con decisión y en lugar de dirigirse al punto de 11 metros para transformar el penalti como un auténtico cobarde, se fue al árbitro para decirle que no había sido penalti. El árbitro, que no daba crédito a lo que estaba oyendo, no quiso cambiar de opinión cuando todavía podía hacerlo. Klose lo tenía fácil, ya había hecho lo que tenía que hacer.
dijo la verdad y el árbitro no quiso cambiar de opinión. ¿Qué más puede hacer él? Ya tenía la excusa perfecta para lanzar la falta y conseguir la victoria de su equipo. Una persona sincera es aquella que no pone nunca excusas para que la verdad permanezca. ¿Cuántas excusas ponemos nosotros cuando las cosas no salen bien? Que si el campo, que era muy pequeño, que si los del equipo contrario eran muy grandes, que si el árbitro iba en contra nuestro. No hay excusas. Hemos de ser valientes para aceptar la verdad tal cual es. Hemos perdido porque ellos han jugado mejor. No hay peros. Klose demuestra un gran valor y no acepta como excusa la decisión del árbitro para ganar el partido, y sin dudarlo un momento, cogió la pelota y la lanzó fuera voluntariamente. Uno de los aspectos que favorece más la buena comunicación y la confianza entre padres e hijos, y que fomenta por lo tanto la sinceridad, es que haya muchísima comunicación entre ellos. Fomentar esa comunicación, hablar mucho con nuestros hijos, eso es algo que nos va a ayudar a mejorar en ese aspecto de la sinceridad. Pero claro, te puedes preguntar, ¿y esa confianza cómo me la gano? ¿Cómo consigo que mi hijo confíe en mí y me cuente las cosas? Hay una regla general importantísima que consiste en tener mucha paciencia. Ganarse su confianza cuesta mucho esfuerzo. No lo vas a conseguir de golpe en un momento determinado, sino que se consigue a través de muchas situaciones que van ocurriendo a lo largo de la jornada y de las jornadas posteriores. Por lo tanto, si quieres ganarte la confianza de tu hijo, lo primero es que utilices mucho la empatía. Intenta ser muy comprensivo en todas las situaciones de tu hijo. Intenta comprenderle, entender por qué hace las cosas como las hace en cada momento. Te va a ayudar muchísimo a aumentar esa confianza. Háblale siempre con respeto. Mide tus palabras, tanto en el contenido como en el tono de voz que utilizas al dirigirte a él. Tus comentarios, sin darte cuenta, pueden herir a tu hijo. Te aconsejo que siempre seas positivo, que busques más las cosas positivas que él hace que las negativas. Eso transmite mucha confianza. Siempre que puedas, pídele su opinión. Eso a él le hará ver que es útil, que necesitan de él. Pídele que te cuente, que te dé, que te organice, que te ayude. Todo eso va a favorecer también mucho la confianza mutua. Respeta su espacio. Todos necesitamos una cierta intimidad y él también la necesita. Ese respeto que tú tienes con él y con su espacio de intimidad hace que aumente su confianza en ti. Lo que debes conseguir es que tu hijo te permita entrar en su espacio personal. Felicita a tu hijo. Siempre, lógicamente, que haga algo que esté bien, pero no dejes pasar ese momento para mostrarle tu cariño, porque de esta forma él verá que tú le tienes un aprecio, que sienta que tú efectivamente le quieres. Los niños necesitan siempre mucho afecto. Rétale, intenta marcarle pequeños objetivos alcanzables para que él se sienta con la satisfacción de haberlos conseguido. Apóyale, sigue de cerca esos objetivos para que él también pueda comprobar que tú estás muy interesado en ayudarle, en apoyarle. Y cuando los consiga, felicítale efusivamente, porque eso le genera muchísima autoconfianza y además aumenta la relación entre tu hijo y tú. Dale libertad. Es verdad que hay muchas cosas en su vida, ya que él todavía es pequeño, que debes decidir tú. Son las cosas
importantes, pero en todo lo demás, en aquellas cosas que no son importantes, deja que él decida, deja que él se equivoque, deja que él se dé cuenta de que ha tenido que tomar una decisión y se ha equivocado. De esta forma aprenderá de sus propios errores y se dará cuenta de que siempre sus padres van a estar a su lado, se equivoque o no se equivoque. Es muy interesante que sepamos las causas por las que nuestro hijo miente, porque no siempre son las mismas razones. Por ejemplo, los más pequeños, cuando mienten, lo hacen por llenar como un vacío interior. Acuden a la fantasía, distorsionando la realidad todo lo que pueden. Esto es muy normal entre los 3 y los 6 años. Y no tenemos que darle importancia. Creen en la fantasía como algo real. De todos modos, sí que es importante que vayan diferenciando el mundo real y el que tienen en su imaginación. Los niños también suelen mentir muchas veces para quedar mejor delante de sus compañeros. Esto es así. Suelen falsificar la situación de sus padres, sus posesiones, dónde han estado de vacaciones. Hay que estar muy atento cuando un niño pequeño empieza a alardear de sus padres, de sus posesiones o de su situación. Convendrá hablar inmediatamente con los padres porque quizá se está dando demasiada importancia al tener. Hay que razonarle con cariño lo que él vale, independientemente de los bienes materiales que posea. Y también hay que hablarle sobre lo que valen sus compañeros y las personas con las que él convive. Algo diferente es cuando vuestro hijo haga trampas o nos engañe para evitar un castigo. Eso ya es más preocupante y yo creo que debe atajarse con firmeza, porque es fácil que termine en convertirse en un hábito. Hay que conseguir demostrarle que ser sincero compensa. Hay que hacerle ver que no le vamos a castigar por haberse peleado con un amigo, por ejemplo. Hay que eliminarle la necesidad de mentir. No soy partidario de imponerle castigos por haber mentido. Es mucho más positivo y mucho más eficaz el que nosotros podamos razonarle que es muy importante no hacerlo y pensar juntos cómo podemos reparar ese mal que hemos hecho. El esfuerzo que el niño va a poner por reparar esa falta es suficiente correctivo. El problema no está en evitar el castigo, sino que muchos padres utilizan el castigo como medio sencillo, práctico, para conseguir buenos resultados a corto plazo, pero no es lo mejor, porque no debe actuar por miedo, sino que debe actuar porque se dé cuenta de que eso está mal y que debe repararlo. En el caso de que haya que castigar, aunque se haya sincerado, es bueno suavizarlo para que él valore el mérito de su sinceridad. También hay que ayudarle a rectificar sin que resulte humillante para el niño. Puede ocurrir que nuestro hijo mienta por orgullo, por falta de humildad, porque no quiere reconocer ese fallo ya que queda mal delante de los demás, de sus compañeros de equipo o del entrenador. En esta situación es importante hacerles ver lo que ellos valen en realidad y no según la imagen que él quiere transmitir. A explicarles o hacerles ver de que todos tenemos errores. No por eso quedamos degradados o damos una mala imagen. Hemos de insistir mucho en que no hagan trampas en el deporte y que tampoco busquen excusas. En definitiva, las mentiras de nuestros hijos y de nuestros jugadores nos preocupan enormemente. Sin embargo, conocer el motivo por el que mienten es más importante de lo que parece, porque nos va a ayudar de alguna forma a corregirlos con la eficacia que se merece. Vamos a ver algunos ejemplos del propio deporte y sus causas. El primer caso es cuando a un niño le preguntas ¿por qué no has ido a entrenar? Y él, ni corto ni perezoso, te responde que tenía un examen y que no ha podido asistir. La razón por la que te está mintiendo
puede ser variada. La primera razón puede ser que es un niño vago y que le cuesta mucho pues ir a entrenar, porque exige un esfuerzo, porque sabe que el entrenador le va a exigir mucho, etc. También puede ser porque a lo mejor no está ilusionado con ese deporte, porque ha perdido la ilusión por culpa del entrenador, porque hace los entrenamientos muy aburridos, etc. Otro caso bastante típico dentro de el niño que miente es cuando está en el colegio con sus compañeros y hablando con ellos les comenta: ¡buah! Este fin de semana he metido 3 golazos, cuando en realidad él no ha metido ningún gol. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las causas? Pues lógicamente es porque quiere quedar bien delante de sus amigos. Esto nos puede hacer pensar que ese niño lo que necesita es más autoestima. Otro caso bastante habitual es cuando están en el vestuario, que ya sabéis que ahí es donde se fraguan todos los desastres, y jugando alguien rompe algo del vestuario. Cuando llega el entrenador y pregunta: ¿quién ha roto esto? Entonces se quedan todos callados. ¿Por qué? La causa es, en este caso, porque tienen miedo al castigo. ¿Cuántas veces hemos visto esa escena en la que un chico viene con sus botas nuevas, el último modelo de la marca super guay? Puede ocurrir que nuestro hijo llegue a casa y nos diga: tienes que comprarme estas botas de la marca tal porque el entrenador nos ha dicho que tenemos que llevar esas botas si queremos jugar bien al fútbol. El motivo real de esta mentira es simplemente la envidia. Otra situación bastante típica es cuando termina el partido y nuestro hijo ha fallado un penalti decisivo, y cuando va a saludar a sus padres les dice: es que me dolía la pierna y por eso no he podido disparar bien. Esa mentira muestra una falta de humildad. No es capaz de reconocer sus errores y busca excusas que pueden ser mentiras. Por lo tanto, lo difícil ante la mentira de nuestro hijo es saber las razones, las causas por las que se produce esa mentira. Muchas veces no será una causa, pueden ser motivos diversos. Pero ahora quiero detenerme en un pequeño detalle que anteriormente hemos comentado de pasada, pero que ahora me gustaría incidir un poquito más, que es la espontaneidad. Sobre todo se produce en el adolescente. Hay personas que afirman que la espontaneidad es un signo de sinceridad, pero decir lo primero que a uno se le pasa por la cabeza sin apenas pensarlo, o dejar escapar impulsos y sentimientos, no puede considerarse un acto virtuoso de sinceridad. Estamos hiriendo a esa persona en favor de esa espontaneidad. Tú no puedes decirle todo lo que piensas a una persona porque puedes herirla emocionalmente. Hay que ser muy prudente en esto, y no es una falta de sinceridad, sino una forma responsable de vivir el compañerismo. Entonces tú como padre puedes preguntarte: ¿qué consejos yo le puedo dar a mi hijo para que sea más honesto? ¿Por dónde enfocar la honestidad? Posiblemente no haga falta que yo vaya enumerando ahora un listado enorme de consejos que pueden servir a tu hijo para ser mucho más sincero, más honrado. Pienso que el sentido común puede ser un buen consejero. Sin embargo, vamos a detallar algunos para orientarte. Pedir perdón cuando se ha molestado a una persona y procurar de alguna forma compensarle. Evitar los motes y los gestos hirientes. En este caso hay algo que siempre me preguntan los jugadores: ¿por qué no podemos celebrar los goles como hacen los jugadores de primera división? Y yo siempre les transmito lo mismo. Piensa lo mucho que te molesta cuando esto te ocurre a ti en un partido, pero al revés, que el equipo contrario empiece a celebrar de una forma desorbitada un gol que han conseguido delante tuyo. No ridiculizar a nadie, hablar confiadamente de las cosas que te preocupan, no mentir nunca en los juegos ni hacer ninguna trampa, participar
siempre en las conversaciones del grupo. No acusar nunca a tus compañeros. No hablar mal nunca de un compañero de tu equipo. Admitir tus errores y no buscar nunca excusas. Hay ciertas actitudes en tu comportamiento habitual como padre, como entrenador, que pueden ayudar mucho a nuestros hijos a ser más honrados. Como por ejemplo, debes conseguir que haya una muy buena comunicación entre tu hijo y tú. Escucha lo que dice tu hijo, pero no lo juzgues todo. En el caso de que tengas que reprender a tu hijo, busca el momento más adecuado y procura no humillarlo, especialmente delante de los demás. Déjale siempre una salida airosa. Muéstrale que confías en él y que estás seguro de que va a mejorar. Como padre, piensa en todo esto que acabamos de exponer. Educar en lo positivo tiene unos resultados muy eficaces. Entendemos que no existe otro camino más eficaz para conseguir que nuestros jugadores se den cuenta de que vale la pena poner esfuerzo en ser sinceros y honrados en el deporte y en la vida.